So it looks like we are now live from Sahil's Facebook page. Parece que estamos en vivo en la página de Facebook. Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde os encontréis. Bienvenidos a este panel que se llama Esperanza Protocol, que es una hoja de ruta a responder a las amenazas contra los defensores de los derechos humanos organizado por las leyes de justicia internacionales y también los estudios de la reconciliación y Protection International. Esto estará en español y inglés. Habrá interpretación simultánea para aquellos que lo necesiten. Soy Jessica Ramírez Moreno y formo parte del equipo aquí en CEGIL y con mi colega Marcos, que vamos a estar moderando este evento. Estamos aquí para hablar del Protocolo Esperanza y una iniciativa empezada con CEGIL, inspirada por el mundo y los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, los periodistas, activistas, abogados, jueces y líderes sociales para conllevar este trabajo tan importante contra estas amenazas. Los defensores juegan un papel crítico en la defensa de los derechos humanos, democracia, desarrollo y paz. Históricamente, las amenazas han sido utilizadas para intimidarlos y parar su trabajo y oprimiendo este tema de los derechos humanos, y muchas veces es minimizado por las autoridades con esfuerzos bastante mínimos para investigar estos casos y estas amenazadas y resultado en impunidad. En diciembre del año pasado, con otras organizaciones internacionales y otros expertos, y algunos de ellos están aquí con nosotros, algunos de los actores, lanzaron el Protocolo Esperanza, que es algo que podemos utilizar para hablar sobre el coste bastante alto de estas amenazas. El Esperanza Protocol se necesita la política de la seguridad pública y para que hayan investigaciones criminales dirigentes. Estamos tan contentos de tener un panel increíble para hablar de este protocolo y para que haya más conciencia sobre este problema. Ahora voy a darle la palabra a mi colega Marcos para presentar a los panelistas y empezar este evento. Muchas gracias, Jessica, por esta introducción al evento y al Esperanza Protocol. Me gustaría empezar dándoles una bienvenida a este panel y también me gustaría tomar un momento para darle las gracias a nuestros presentadores por estar aquí con nosotros tan temprano o por la tarde. Nuestros amigos son todos expertos en abogacía contra la violencia y también son sobrevivientes de los riesgos y las amenazas del cual habla el protocolo. Quiero compartir con vosotros algunas notas. Defender la tierra, las junglas, se ha vuelto una acción humana bastante difícil y entonces se tiene que investigar y muchas veces se termina con asesinatos y la gente que se escapa de sus comunidades para salvarse sus propias vidas. Y claro, esto le daña a las fábricas sociales. El entorno de estos defensores de los derechos humanos que son amenazados, tal y como es el caso de Berta Cáceres, cuando se protesta contra la injusticia o anuncios públicos de las desestimaciones de los derechos humanos, como la utilización de violencia sexual en este contexto. Me llamo Marcos Knobloch y trabajo en Colombia con SWIFT4. Es una organización dedicada a la protección no violenta de los defensores de los derechos humanos. Estamos aquí en este evento para hablar y oír por parte de nuestros invitados el trabajo de los derechos humanos y el entorno, y también hablar sobre el protocolo Esperanza y la protección de ella, de estas personas. Y también queremos acompañar apoyar y expresar nuestra solidaridad con los defensores de los derechos humanos a través del mundo. Finalmente, nos encantaría que nuestra audiencia que se comunique con nuestro panel, que hablen, que hagan preguntas o que lo pueden hacer por la zona de comentarios, o pueden también levantar la mano. Obviamente, al final vamos a recoger todas esas preguntas y intentaremos responderlas. Ahora voy a presentar a nuestro presentador,
que trabaja en las Naciones Unidas en la sección de protección de defensores de derechos humanos. Mary Lawler. Hola a todo el mundo, muchísimas gracias por tenerme aquí. Acabo de volver a leer el protocolo Esperanza y la verdad que es un documento espectacular y estoy segura que si se implementa, creo que va a ayudar a proteger a estos defensores. Los defensores de los derechos humanos es una zona de preocupación bastante grande porque, como todos sabemos, el trabajo es tan importante. Los defensores de los derechos humanos son personas que se dedican a tener unas sociedades civiles justas donde los derechos humanos son protegidos sin discriminación. Se definen por sus actos pacíficos y solidaridad en todo el mundo. Se ven que están transformando los derechos humanos, volviendo estas salvaguardas materiales y ayudando a las personas y las estructuras de la sociedad. Desde que empezó en mayo del 2020, he estado hablando con todo el mundo. Muchas de las conversaciones se enfocan sobre el riesgo personal que estas personas toman, pero también les hablé sobre los éxitos, porque de verdad pienso que los éxitos pequeños y grandes nos dan esperanza. Y algunos de los éxitos son bastante grandes y muchos de ellos son pequeños, pero ayudan al defensor a seguir haciendo el trabajo que hacen en el ámbito de la justicia. Se han visto muchas victorias en el tema de los derechos humanos gracias a la abogacía y asegurando que aquellos que piden protección internacional reciben ese acceso y recogen a todas estas personas para tener un diálogo y resolver conflictos de manera pacífica, y todos tienen éxito, pero al mismo tiempo habilitan y apoyan a otros a construyendo comunidades y resiliencia y también mandando muchas esperanzas a todos. Queremos encontrar un final a todo esto. Como dice el protocolo Esperanza, los defensores de los derechos humanos tienen una intención y un propósito y son perpetrados por aquellos que quieren ver que su interés y poder, que sea financiero, político o social, que sea afectado de manera negativa. A principios de este año se habló mucho en detalle sobre las desestimaciones de estos derechos humanos cometidos por el gobierno. Empezaron a ser atacados por agentes gubernamentales de alto grado y después de esto había una ola de abuso y amenazas en línea, especialmente en las redes sociales. Y también hubieron muchas amenazas de muerte. Hace meses me encontré con un defensor que salía de su país para hablar de estas infracciones de los derechos humanos a través de una compañía internacional. Recibieron una serie de escalaciones de amenazas. Recibieron una nueva amenaza por teléfono también, varias. Y le dijeron que es un hombre muerto por haber hablado. Estos son solamente ejemplos. Las comunicaciones que se han mandado, especialmente cuando veo a Michelle, que es mi predecesora aquí presente, hablando de lo mismo, y viendo que los gobiernos no responden, que se supone que tienen que responder en 60 días, veréis que estas amenazas no son tomadas de manera seria hasta cuando las respuestas muchas veces parece que las autoridades no están respondiendo con la capacidad que se necesita para enfrentarse a esto. La información que normalmente podría hacer un cambio. Esto tiene que cambiar porque no solamente
ellos tienen la capacidad de hacer o de causar daño psicológico y físico y forzarlos a no hacer su trabajo. Y como se dijo en la Asamblea General, muchas veces esto resulta en asesinatos bastante serios. Los estados necesitan intentar entender esto y investigar esto de manera efectiva y perseguirlos en los tribunales. El protocolo Esperanza da una guía para hacer esto y los estados tienen que examinar todo esto y hacer el trabajo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Madam Laurel, por estar con nosotros. Estamos tan contentos con vuestro liderazgo en lo que concierne a las amenazas contra los defensores. Ahora le voy a dar la palabra a Eso Adelanza, que es una experta en libertad y también reportera de la Comisión de los Derechos Humanos. El señor Balanza era parte de muchas consultas que tuvimos con expertos cuando estábamos editando el protocolo, en particular en lo que concierne a la libertad de expresión. Muchas gracias y buenos días a todo el mundo. Voy a pasar al español. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a CEGIL por la presentación de este protocolo que me consta ha sido construido en forma participativa y en consulta durante los últimos ya 4 años y me parece un instrumento fantástico por varias razones. La primera de ellas es que no aparece en cualquier momento, es un momento complejo para el mundo y para la región, para América Latina, y en particular en lo que hace a los defensores de derechos humanos, activistas y demás, enfrentando no solo las amenazas clásicas que el protocolo aborda de manera muy exhaustiva, sino también un marco más general de ataque, yo diría, hasta cultural. En los últimos 3, 4 años hemos enfrentado desde los organismos internacionales, pero también desde la sociedad civil, una verdadera avanzada de primero dirigentes, luego muchas veces ocupando cargos de gobierno, una avanzada contra los activismos en general. Se ha planteado como una suerte de batalla cultural para desestimular la participación, desestimular el espacio cívico a través de distintas herramientas, desestimular los reclamos, las denuncias y el papel que juegan en particular defensoras y defensores de derechos humanos en cada uno de nuestros países. Hemos visto, obviamente, desde la amenaza de padecer un mal, una violencia física o psíquica, por supuesto, hasta las situaciones más graves de asesinatos de líderes, lideresas, de defensores, de periodistas, que está tan presente en un conjunto importante de la región, pero también otras formas de atacar el trabajo de los defensores y defensoras, ¿no? A través de la estigmatización y del señalamiento público por parte de altas autoridades o de dirigentes con capacidad de viralización de sus mensajes a través de redes sociales, hoy con muchos de ellos millones de seguidores, señalando a defensores y a defensores de hechos de corrupción, señalándolos de partidización, señalándolos de atentar contra la patria o contra el nacionalismo, perdón, mejor dicho, en defensa de un nacionalismo mal entendido, por supuesto, y esto ha generado un clima justamente adverso para el ejercicio de derechos, ¿no? También el ataque a las organizaciones a través de normas y legislaciones que afectan la propia organización
de la sociedad civil, las organizaciones sindicales, etcétera, en el espacio también de la educación y de la academia, combatiendo que se hablen de los temas que hablan defensoras y defensores sobre la defensa de la tierra, sobre la defensa de los derechos laborales, sobre la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, intentando por distintas vías y en forma, yo diría, concertada en muchos de estos gobiernos, clausurar o cerrar el espacio cívico. Lo que hay de fondo es volver, por supuesto, o tratar de restaurar una democracia censitaria, una democracia basada en, el otro día leía una reflexión, la venganza de los megapoderosos, es decir, una democracia basada en la toma de decisiones por parte de un puñado de actores con demasiado poder. Por lo tanto, creo que este contexto es importante a la hora de abordar y presentar este documento, porque el documento en sí mismo tiene, ayer lo volví a leer, un abordaje comprensivo de todas estas cuestiones. No, si bien, por supuesto, es un protocolo práctico, ¿no? Con un impacto efectivo en la posibilidad de que los operadores de justicia, por ejemplo, entiendan cuál es la función que cumplen defensoras y defensores de derechos humanos y puedan desarrollar investigaciones de contexto exhaustivas cuando ocurren amenazas para cortar el ciclo de impunidad y todo lo que ustedes han referido, y también la posibilidad, digamos, de esclarecer de dónde provienen estas amenazas, no solo para cautelar la vida, proteger la vida y mantener la posibilidad de que las personas puedan seguir ejerciendo derechos, ¿no? Sino también para desactivar esos centros, digamos, de donde provienen estas amenazas. Pero, digamos, también tiene un abordaje contextual y comprensivo importante, donde estas otras cuestiones que también están presentes en prácticamente todos los países de la región, son abordadas, ¿no? Y no son abordadas como amenazas menores, son abordadas como el preámbulo muchas veces de situaciones más complejas, ¿no? Por supuesto que hay países y regiones donde la situación es mucho más grave que otras porque el primer peligro que enfrenta un defensor, una defensora para hacer y ejercer su labor, su función social, tiene que ver con el derecho a la vida, ¿no? Sin lugar a dudas, hemos visto con dolor cómo se ha deteriorado la situación en Colombia, en Honduras, en Nicaragua, por supuesto en Cuba con la prisión siempre como una forma de represión latente, la situación que no cambia en Venezuela, pero también en otros países de la región donde, bueno, sí hay espacios mayores para ejercer la defensa y el reclamo de los derechos humanos, pero donde ahí sí, como decía recién, son mecanismos más sutiles o a veces no tan sutiles como la represión de la protesta social que hemos visto en los países andinos, que hemos visto también en Brasil y por supuesto en otras partes del mundo. Por todo ello creo que esta es una herramienta, vuelvo a decir, indispensable, comprensiva, clara y que va a tener un impacto y que puede tener una utilidad y va a tener una utilidad seguramente en distintos órdenes, ¿no? Es decir, para los operadores de justicia, para los organismos internacionales y su tarea de monitoreo, para las organizaciones de la sociedad civil y para la difusión de lo que es la tarea imprescindible de defensoras y defensores de derechos humanos. Muchas gracias. Thank you very much, Edison, for your. Muchas gracias, Edson, por vuestras, por sus remarcas, lo que ha dicho y su apoyo también con lo que ha dicho sobre el protocolo Esperanza. Este protocolo tiene la responsabilidad de protección. Nuestro próximo presentador es Viviana Xenef, que es la directora ejecutiva de SEGIL, Centro de Justicia y Ley Internacional.
Creo que Viviana está teniendo algunos problemas con su micrófono, así que le vamos a dar la palabra a Michelle Forst mientras Viviana resuelve ese problema con el micrófono. Michelle Forst es la especialista de defensores ambientales y ex representante ante las Naciones Unidas de los defensores de los derechos humanos. En primer lugar, gracias por su trabajo y este es un gran paso para los defensores ambientales. El señor Forst también apoyó el protocolo en diciembre, así que le damos la bienvenida y recibimos sus ideas para continuar trabajando en cuanto a estos temas de amenazas para los defensores de los derechos ambientales. Así que, señor Forst, le damos la palabra. Gracias, Jessica. Y me da mucho gusto verlos a todos ustedes aquí y espero poder trabajar con ustedes tanto en Ginebra como en otros lugares, así podemos aplicar el protocolo alrededor del mundo. Una vez más, gracias por la invitación y por invitarme a hablar sobre estos temas y sobre la convención como se manda en Ginebra. Tenemos que promover el trabajo de estas organizaciones. Así que mis planes son discutir y hablar de este acuerdo con otros líderes en la región y otras organizaciones no gubernamentales para trabajar con la defensa de los defensores de los derechos ambientales y aplicar el protocolo Esperanza en mi nueva posición de reportero y de enlace. Como ustedes saben bien, se adoptó en el año 1998, en el mismo año de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, y esta convención se basa en 3 pilares o principios. 1 es acceso a la información, 2, la participación pública en la toma de decisiones y 3, el acceso a la justicia en temas ambientales. Se han dispuesto un grupo de reglas y disposiciones para los ciudadanos en cuanto a cuestiones ambientales para apoyar a las cuestiones de justicia, así como a los grupos e individuos y comunidades que hablan en contra de prácticas dañinas de deforestación. Por lo tanto, los defensores ambientales son de vital importancia para la preservación del medio ambiente y las partes en la convención tienen que asegurarse de que los derechos de estas personas sean respetados para que no se los penalice, no se los procese o se los castigue de alguna forma por su trabajo. Es crucial que los defensores puedan desarrollar su trabajo gozando plenamente de sus derechos y sin sentir miedo. Como saben ustedes, muchas partes estatales, como se han presentado en los informes del Estado y de las organizaciones no gubernamentales en los medios, muchas veces se los aparta de sus empleos a los defensores, así como también se encuentran recibiendo amenazas y también reciben violencia. En más de 60 estados que participan de esta convención, así como también intimidaciones. Así que queremos desarrollar un mecanismo de respuesta rápida para prevenir estos ataques y para defender a los defensores de derechos humanos, como se me ha designado hace 2 años en la convención. Este mecanismo específicamente salvaguarda a los defensores para que puedan trabajar libremente bajo el sistema de los derechos de las Naciones Unidas, para que puedan buscar protección a través de estas reglas, tomar decisiones y los pasos necesarios para avanzar la democracia y poder sostener sus derechos para el avance de cuestiones ambientales, como se establece a través del Consejo. Y en mi papel, debo proteger a cualquier persona que está experimentando riesgos de proceso, intimidación o acoso relacionado con la labor que realizan. Estas medidas van a incluir
pueden ser reubicación, protección de los gobiernos y de otros estados, utilizar canales diplomáticos, declaraciones públicas y traer esta cuestión hacia la atención de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa, otras organizaciones, así como también cualquier gobierno dentro del suelo europeo, para prevenir que ocurran estos ataques, así como también solucionar las acciones contra los defensores que se encuentran en peligro. Y como reportero especial de las Naciones Unidas me ha invitado SEGIL para trabajar de manera conjunta con otras organizaciones para apoyar el desarrollo del protocolo de Esperanza. Y como dije desde el principio, he sido uno de los promotores de este protocolo desde el primer día. Y quiero que se aplique tanto en Latinoamérica, en África, en Asia, pero también en Europa, porque a veces faltan medidas para luchar contra la impunidad, para asegurar que se reduzca el número de ataques contra los defensores. Y a través de los años en distintos países y a través de las distintas misiones que uno va trabajando, se comienza a entender en qué consiste este conjunto de amenazas a los defensores de los derechos humanos y cómo tenemos que luchar contra ellas. Y como reportero especial, en mi papel, mi intención es promover la utilización de este protocolo durante mis visitas a los países y durante mis discusiones con los gobernantes, porque uno de los problemas principales que tenemos es que la impunidad sigue siendo el motivo principal de los ataques a los defensores de los derechos humanos. Y para mí es claro que este protocolo para investigar amenazas de los defensores de derechos humanos nos llegará a poder implementar nuestros pilares de la Convención y va a desarrollar herramientas para poder acceder a la justicia y aplicar herramientas legales para la defensa de estas personas ante la Convención. Y por último, mi equipo y yo personalmente nos ponemos a su disposición para desarrollar lo que se necesite para implementar y desarrollar un mecanismo de defensa apoyado en el protocolo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle Force, por sus comentarios y le agradezco una vez más su trabajo con los defensores de los derechos humanos, especialmente desde esta nueva posición para defender a los defensores de derechos ambientales. Y nos entusiasma mucho que se utilice el protocolo de Esperanza para poder avanzar la causa también en los estados. Nuestro próximo orador es Goljan Predivic, directora ejecutiva de Acción de Derechos Humanos en Montenegro. Te damos la palabra. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Muy bien, ¿me pueden escuchar? Sí, muy bien. Gracias, Marcos. Gracias, SEGIL, por invitarme a formar parte de este equipo, de este panel, ya que estamos tratando un tema tan importante. Me acuerdo de estar sentada en la oficina de SEGIL hace más de 20 años en Washington, D.C., cuando se adoptó la resolución de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, de Defensoría de Derechos Humanos. Trabajé con el representante de Colombia, que sufrió 3 ataques hasta que SEGIL lo tomó para refugiarlo. Y ya entonces estamos hablando sobre cómo proteger a los defensores de derechos humanos a nivel mundial y cómo podíamos mejorar sus vidas y protegerlos. Creo que debemos reconocerlos a nivel local como héroes de la conciencia global, con vidas que son dedicadas a los demás para avanzar estas causas. Y veo que el protocolo Esperanza es una herramienta proactiva y correspondiente a este tipo de ideas. No puede haber derechos humanos si el Estado niega el derecho a la protección de los defensores de los derechos humanos. Y en este último tiempo estuve aprendiendo sobre los defensores de derechos humanos en América y las violaciones a sus derechos en este año, así como sus asesinatos. Y más allá del Consejo de los Derechos Humanos, que no tengo su agenda en este momento, no podemos pensar del Estado
Estado de ningún derecho sin estar considerando las veces que estos derechos se han denegado o no se han defendido. Y creo que hay que recordar lo preciosas que son estas vidas de los defensores, porque muchas veces están solos contra la corriente y se sacrifican por el bien mayor. Creo que estas personas tienen que ser protegidas desde una edad temprana y protegidas, por supuesto, sistemáticamente de las amenazas del sistema. En el protocolo Esperanza se consideran mecanismos para una respuesta apropiada y cómo llevar a cabo esta acción en contra de autoridades que son corruptas cuando no se cuenta con imparcialidad o cuando no se cuenta con el tiempo o la capacidad para reaccionar con el tiempo adecuado. Y también quería resaltar algunos logros positivos en Montenegro, donde hemos creado un ambiente más federal y más beneficioso para los defensores de los derechos humanos. El año pasado se realizó una enmienda en Montenegro para que se proteja a los periodistas. Se establecieron penas más grandes para algunos delitos, como por ejemplo delitos de asesinato agravado o coerción, amenazas, cuando se cometen contra una persona llevando a cabo tareas de información pública conectadas con ese trabajo. El periodismo en Montenegro muchas veces se encuentra víctima de asesinatos y abusos. Por lo tanto, la defensoría que hacemos desde nuestra organización no gubernamental se centra en su defensa y la definición de una persona que lleva a cabo la tarea de informar el público se tiene que acoplar con los defensores de los derechos humanos en otros aspectos. En este logro, quiero mencionar que la enmienda se propuso hace más de 10 años por una organización no gubernamental y varias organizaciones de medios de comunicación en Montenegro se unieron a nosotros, así como otras organizaciones no gubernamentales, para que se adoptaran estas decisiones a través del espectro político de manera unánime, con todos los primeros ministros presentes, los 7, votando a favor. Y con esta posición unánime de la Asamblea hay una unificación política de resistencia contra la violencia hacia los periodistas, así como también contra la obstrucción y la prevención de su trabajo. Quería resaltar algunos temas importantes que menciona el protocolo Esperanza sobre privacidad y protección de datos. Por ejemplo, las organizaciones civiles que luchan contra la corrupción en Montenegro determinaron que algunos activistas fueron víctimas de vigilancia ilegal por parte de las autoridades. Y por el momento están esperando compensación por los daños, pero no hay una responsabilidad penal que se haya determinado sobre ningún agente del Estado. Entonces quiero advertir en contra de una tendencia actual de que no se contempla en el presupuesto estatal la compensación para las víctimas de estos delitos, por ejemplo, en casos de tortura por parte de la policía o ataques a periodistas. Es mucho más fácil para las autoridades pagar una compensación en vez de realizar el proceso en contra de estas personas que perpetran estos crímenes. Y para el futuro del protocolo Esperanza, creo que debemos enfocarnos en llevar adelante políticas de protección efectivas. En Montenegro hay una política para que la policía pueda evaluar el riesgo personal de aquellos que reciben amenazas o que llevan a cabo tareas riesgosas, como por ejemplo promover derechos de la comunidad LGBTQ en público. Muchas veces estas actividades llaman la atención de las actividades y las autoridades llaman a la policía para reprimir estas actividades. Y así muchos defensores de derechos humanos son forzados a pedir asilo hasta que se investiguen estas violaciones a sus derechos. Y finalmente, la parte más útil para mí del protocolo son los principios de investigación, que establece una lista
de los componentes de una investigación eficaz, por ejemplo, el demandar a la Corte de Derechos Humanos de Europa la protección contra tortura, contra violaciones a la intimidad de la vida familiar o personal. Y muchas veces durante las investigaciones se han delineado estos temas. Y lo bueno de este protocolo es que también provee consejos muy claros y útiles sobre cómo lograr una investigación a fondo, lo cual es un componente muy básico de estos estándares. El problema que estamos teniendo, he vivido en muchos países, no solo en Montenegro, donde los fiscales que están a cargo de las investigaciones no reciben una capacitación específica sobre las técnicas o pasos básicos para poder identificar a los perpetradores. Porque ellos se apoyan en que la policía haga este trabajo de investigación. Pero cuando la policía es el perpetrador de los abusos o cuando hay que investigar a la policía, encontramos problemas, ya que ellos no pueden detectar lo que necesitan para llevar a cabo su investigación. Y otro problema también es la falta de motivación por parte de las personas que realizan las investigaciones. Y el protocolo resalta la necesidad de independencia e imparcialidad para poder guiar al sistema de justicia en cada paso de los procesos. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo cuando las autoridades son corruptas, ¿verdad? Entonces, a veces el mismo sistema promueve la violencia a través de los agentes de fuerza del Estado. Cuando la administración del Estado está conectada con mafias o con asociaciones delictivas, pueden ser ellos mismos los instigadores o los que ejercen la presión pública. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer para apoyar a nuestros colegas desde las organizaciones cuando enfrentan autoridades corruptas. Proponer una red de solidaridad global como iniciativa, una coalición que esté lista para actuar rápidamente, para ejercer presión y para demandar protección de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, refiriéndose al protocolo de la esperanza. Y con esto quiero finalizar. Gracias. Solo quiero finalizar la plataforma del Consejo de Europa para proteger a los periodistas, que se parece o que me recuerda a lo que dijo el señor Frost sobre la red de respuesta rápida. Gracias. Muchas gracias, Thiago Prelevich, por tu intervención y darnos algunos ejemplos de cómo el protocolo en Montenegro está siendo utilizado y destacando los puntos fuentes de este contexto. Obviamente, la falta de investigaciones y es uno de los obstáculos más grandes en lo que concierne a las investigaciones y la persecución, que al final tendría un efecto protector de estos defensores. Entonces, quiero volver a Viviana a ver si sus problemas técnicos fueron resueltos. Viviana es una directora ejecutiva de CEGIL, del Centro para la Justicia y las Leyes Internacionales. Entonces, ahora, Viviana, te paso el micrófono. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes a aquellos en Ginebra, y buen día para todos que estáis en línea. Obviamente, es un honor estar aquí en esta mesa redonda virtual, compartiendo el espacio con un grupo tan espectacular de panelistas, tanta inspiración y mentes brillantes que apoyan el protocolo Esperanza. El mundo donde queremos vivir y por el cual nos batallamos tiene el trabajo consistente de los defensores. Siempre decimos que no son responsables y que si lo hacen, no lo hacen de manera libre. En la Esperanza Protocol es la cumbre del trabajo de protección de derechos humanos y continúa a bajar en números en este ámbito. En esta presentación quiero destacar 5 aspectos que pienso que son clave, contribuciones específicas del protocolo y la respuesta eficaz contra lo que está pasando con estas personas. Primero, el protocolo
pone un foco legal y político en lo que concierne a los derechos de estos defensores y también los aspectos menos conocidos de este fenómeno, que son estas amenazas. Muestra cómo estas amenazas tienen un impacto significante que afecta no solamente a los defensores, pero también sus familias, sus comunidades, sus organizaciones, sus clientes, sus abogados, sus líderes, los periodistas y la sociedad en su totalidad. El protocolo Esperanza muestra que tiene un efecto sobre cómo funciona la ley. El protocolo también habla del hecho de que no se están intentando hacer investigaciones y que hay mucha impunidad. Y como Michelle dijo, esa impunidad conlleva a más daños a estos defensores, pero también alimenta estos actos de violencia y para su trabajo. Además, muchos defensores son asesinados y cuando se investigaron algunas amenazas con nuestro colega Berta Cáceres, que era una líder indígena, estaba trabajando en temas ambientales en Honduras, que inspiró este protocolo. Este protocolo también habla de los impactos diferentes, como sobre el género, las amenazas del género. Una ilustración bastante clara de eso ocurrió con César Gutiérrez en Colombia, que era un activista de derechos humanos que recibió algo con pintura roja con ella, indicando o sea, era para hacerle, era para darle miedo. Y ella también, obviamente, tenía una familia, entonces eso le asustó bastante. Esas amenazas no solamente utilizan en isolación, pero en muchos otros contextos esto lleva a agresiones de leyes domésticas internacionales. Muchas veces han habido testigos que han visto crímenes contra la humanidad. En este espíritu, el protocolo destaca el hecho de que estas amenazas se vuelven acosos y causan el silencio de estas víctimas. El segundo aspecto del protocolo que es muy importante es que delinea cómo estas infracciones o violaciones ocurren. Es una interferencia con su derecho de defender derechos y muchas veces hay amenazas mandadas a asociaciones o a personas por asociación. Y muchas veces estas amenazas pueden ser parte de tortura o degradación del humano, y el protocolo tiene un análisis detallado mostrando cómo esas amenazas tienen que ver con los derechos internacionales. El tercer aspecto del protocolo que pensamos es una contribución muy importante es tomar en cuenta la naturaleza de este fenómeno. El protocolo da herramientas para ver cómo podemos ver estas tendencias de amenazas que conllevan a crímenes. Esto es importante porque facilita la adopción de las políticas públicas y las políticas judiciales. El protocolo mismo tiene un capítulo específico sobre las líneas directivas de esas políticas y a las políticas criminales, que son importantes para ayudarnos a ver estas tendencias que podrían ayudar a prevenir los ataques contra los defensores y los asesinatos de aquellos, violencia. Esto permite tener políticas pertinentes y también un tipo de persecución que podría enfocarse sobre un nivel más alto sobre estas personas que amenazan de muerte.
también podría ayudar a abrir un poco la cortina sobre lo que está pasando a los defensores. Este protocolo se inspira sobre el femicidio en Latinoamérica, que tiene muchos elementos de ver estas políticas criminales, pero también las experiencias domésticas con las jurisdicciones nacionales, donde los jueces y los abogados han aprendido cómo investigar estas infracciones. El cuarto aspecto del protocolo que es muy interesante, tiene una guía de paso a paso de cómo investigar esas amenazas, tomando en cuenta el hecho de que los defensores de derechos humanos están siendo amenazados. Esto podría ayudar a resolver crímenes con protocolos adicionales internacionales, pero algunas de las dificultades prácticas en investigar estas circunstancias, por ejemplo, investigar cuando las autoridades estatales están involucradas, como Tea mencionó, o a veces cuando los niños son las víctimas, o cuando las amenazas ocurren en línea. Es importante añadir criterios adicionales sobre cómo investigar amenazas vinculadas al tipo y modalidad de amenazas, el tipo de perpetradores y también el tipo de víctimas. En consecuencia, el protocolo da bastante dirección para utilizar estas informaciones y tomar medidas investigativas y entendiendo lo que se tiene que investigar. El último punto que quiero destacar es la comunidad detrás del protocolo. Este proceso empezó para crear cambio de espacios pequeños y la pérdida de muchas vidas. Lo hemos visto muchísimo en estas comunidades y lo hicimos porque queríamos asegurarnos que lo que le pasó a Berta Cáceres no vuelva a ocurrir una vez más. Y este proceso era un proceso robusto con 6 años de trabajo sostenible y 6 comités especializados y también dosis de expertos y organizaciones clave que trabajan en la protección de los derechos humanos en las Naciones Unidas y al nivel regional. Las normas en este documento, las normas internacionales legales, pero su contenido también es informado e inspirado por trabajo de marcos comparativos con la ayuda de expertos y defensores. Entonces, hasta el proceso detrás y con las contribuciones del protocolo y las líneas directivas que este programa ha podido dar después de su adopción, con otros periodistas, abogados, gobiernos, etcétera, encontramos que es muy útil tener unas garantías más robustas para los derechos de todos, en particular los defensores que están a riesgo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Viviana, por por sus comentarios y su liderazgo todos estos años para poner la luz sobre este protocolo, para proteger nuestros equipos de defensores, nuestros colegas y defensores en todo el mundo. También quiero señalar que hay por lo menos 16 países, que tenemos a gente aquí desde 16 diferentes países. Gracias por estar aquí. Para aquellos que acaban de unirse a nosotros, el título del acta es el Protocolo Esperanza, que es una hoja de ruta para defender a los defensores de los derechos humanos. Ahora le voy a dar la palabra
al reportero de las Naciones Unidas especial y también era presidente del señor Asayan del protocolo y de SEGIL y los derechos y del movimiento de derechos humanos. Nos gustaría oír sus comentarios sobre el nuevo informe, porque ha utilizado el protocolo. Entonces le paso la palabra. Participar en este panel con personas tan destacadas en la defensa de los derechos humanos en América Latina y otras regiones del mundo. Y mis felicitaciones a SEGIL y a todas las personas y organizaciones que han participado en la elaboración de este protocolo que es tan importante, razón por la cual lo incluí expresamente en el informe que presenté al Consejo de Derechos Humanos hace algunas semanas en Ginebra. Los defensoras de derechos humanos, muchos de ellos y ellas son abogados, ¿no? O ejercen funciones de abogacía. Y uno de los termómetros de la afectación de los derechos humanos que vemos en creciente degradación es la creciente también afectación de derechos de defensores y defensoras de derechos humanos, muchos de los cuales ejercen la abogacía. En el curso de los últimos meses, yo lo informé al Consejo de Derechos Humanos, hemos enviado comunicaciones sobre abogados que defienden los derechos humanos que han sido afectados por acciones muy severas a países como Camerún, China, Egipto, Federación Rusa, Filipinas, Guatemala, Líbano, Marruecos, Palestina, Pakistán, la República Islámica de Irán, Ruanda, Sri Lanka, Tayikistán, Turquía, entre otros. De manera que es un tema en el que se cruzan situaciones institucionales y políticas muy distintas, desde regímenes autoritarios hasta situaciones de contextos más democráticos, en donde son distintos actores los que promueven este tipo de resultados. Muchas veces son agentes del Estado, otras veces viene del crimen organizado, y hemos encontrado también, para el caso de la abogacía, que hay situaciones donde las propias organizaciones de abogados que están dedicadas en principio a defender a los abogados y abogadas, muchas veces son herramientas operacionales de acciones autoritarias. Entonces, de todo esto se deduce una conclusión obvia para todos los que estamos aquí en esta mesa, que frente a este tipo de amenazas hay un deber de garantía del Estado de proteger y de garantizar la actividad, la vida y el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos, muchos de los cuales son abogados y abogadas. El protocolo de la esperanza tiene la enorme virtud de que suma a principios básicos sobre la función de los abogados establecidos en 1990, con herramientas operacionales muy concretas para que ese deber de garantía del Estado de investigar, de prevenir, de dar seguimiento a amenazas y a hechos que afecten los derechos de los defensores de derechos humanos pueda tener una herramienta para funcionar y para poder operar. Por eso es que es muy importante que hagamos todo lo posible por difundir este protocolo de la esperanza, y acaso que se empiece a utilizar y aplicar en las situaciones que probablemente al inicio no serán las de aquellos países más críticos en donde puede haber resistencia para hacerlo, pero ir haciéndolo para que se vea que esto es una herramienta muy importante para que todas las fuentes de persecución de defensoras y defensores de derechos humanos puedan tener un control y una reacción eficiente por parte del sistema. Dentro de ello, y con esto termino, la función de los abogados y abogadas que defienden los derechos humanos es hoy día, lo veo en mi relatoría, un punto de ataque importante, no solamente en los países clásicos, sino también en algunos países europeos que ven los bufetes intervenidos, comunicaciones entre abogados también interceptadas y afectaciones de esa u otra naturaleza. Por eso es que, en complemento los principios básicos de 1990, el protocolo de la esperanza es una herramienta fundamental a nivel global, no solamente para América Latina. Pero en el camino también se está avanzando en Europa en una herramienta que puede ser muy importante y a la que tal vez sería bueno que todos nos sumemos. La discusión que se está dando en el Consejo de Europa desde este año
de preparar una convención para la protección de los derechos de los abogados y abogadas, incluidos, por supuesto, los abogados que defienden los derechos humanos. Esa discusión está empezando. Hay tesis que creo yo tienen presencia importante para que eso se haga a través de un instrumento vinculante, de una convención. Pero lo que es más importante, y creo que nos puede interesar a todos que venimos de distintas partes del planeta, es que se abre la posibilidad de que esa convención hecha en el Consejo de Europa quede abierta a que se incorporen a ella países que no sean miembros del Consejo de Europa. En un contexto como el actual, que en el mundo sería muy difícil imaginar una convención universal que se pueda redactar y trabajar en este contexto. Entonces quería solamente llamar la atención sobre ese punto y en este proceso incremental en el que el protocolo de la esperanza juega un papel muy importante, creo que tendríamos que dar seguimiento a eso. Mis felicitaciones a quienes han impulsado esto, a Sejil en particular, y de nuevo agradezco la oportunidad de poder compartir estas breves reflexiones con un panel tan distinguido como el que hoy día nos acompaña. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias una vez más, señor Diego Sedán, por asistir el día de hoy y por resaltar el impacto de las amenazas y los riesgos que afectan de distintas maneras a los abogados que defienden los derechos humanos. Nuestro próximo orador para hoy es Enrique Euren, quien es el consejero principal de Protection International y también es una persona que ha escrito y ha guiado a muchos defensores de los derechos humanos para crear quizás una de las herramientas que usamos todos hoy como guía para la protección de los defensores de los derechos humanos, utilizando métodos no violentos. Así que, Enrique, gracias y te doy la palabra. Por esta presentación y es un honor para mí estar en este panel distinguido realmente en nombre o en representación de Protección Internacional para comentar sobre este creo que importante, único y relevante protocolo que va a ser muy útil para todas las personas que trabajan en derechos humanos, pero también para las instituciones que intentamos aportar y acompañar a dichas personas. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo dicho hasta ahora por todas las personas que han participado ya, pero creo que todavía se puede añadir alguna cosita más en términos de darle una vuelta a la utilidad inmensa de este protocolo. Yo sí quería enfocarme un poco, no tengo ninguna formación legal, por así decirlo, pero sí con la parte, digamos, operacional de la importancia del protocolo de la esperanza. Una de ellas es que me parece que pone un foco sobre un tema que a veces nos pasa desapercibido porque nos fijamos sobre todo en las situaciones más graves en cuanto a eso, a la gravedad, en cuanto a vida, integridad física, etcétera, que sufren personas defensoras. El foco que pone el protocolo de la esperanza es también sobre las barreras que hay contra el derecho a defender. O sea, no solamente los actos más graves, que cualquiera puede ver y condenar, sino esas barreras muchas menos visibles, pero muy presentes y muy constantes en la vida y en las actuaciones de quienes defienden derechos humanos. Es claro que cuando hay actores poderosos que ven afectados sus intereses por la acción de personas defensoras, organizaciones defensoras y comunidades, pues reaccionan de diferentes maneras. Y cuando reaccionan con esa violencia no explícita, sino implícita que tienen las amenazas, es fundamental porque entendemos, como hemos dicho en otras ocasiones, que estas amenazas llegan a constituir una especie de dispositivo de gobernanza. Es decir, algunos actores se arrogan el poder de decir qué es aceptable y qué no es aceptable directamente a quienes definen derechos humanos. Es un dispositivo de gobernanza porque define lo prohibido, define lo permitido y define lo que hay que hacer o lo que es aceptable desde su punto de vista para que una persona defensora contribuya o trabaje, ¿no? Por supuesto, detrás de esa amenaza explícita siempre está una amenaza implícita, a la que me referiré en un momentito, ¿no? Por eso digo que las amenazas
cuando están estructuradas y cuando son continuas, no una amenaza aislada, sino como antes se ha dicho muy correctamente, que en forma de patrones o lluvias o amenazas continuas bastante bien estructuradas, además, constituye un dispositivo de gobernanza y eso es una agenda de poder también. Y en muchas ocasiones, cuando es el Estado o actores del Estado los responsables de esos amenazas, la gobernanza se alinea con la gobernanza del Estado, pero también en muchas ocasiones en que son empresas o actores privados o crimen organizado quienes amenazan y se suman a esa lógica de gobernanza, y el Estado generalmente, y ese es el gran problema al que el protocolo también aborda, omite actuar o bien se suma a las amenazas, dependiendo de los intereses que estén coludidos, ¿no? Otra cosa que me parece que importante del protocolo de la esperanza es que, insisto, va más allá de lo legal. O sea, por supuesto lo legal es fundamental, pero más allá de lo legal creo que marca pasos para una necesaria acción política de gobierno. O sea, no, de modo que los gobiernos o los actores del Estado que tengan que reaccionar sepan cómo, por dónde y de qué manera pueden y tienen que reaccionar. Es un recordatorio continuo de que no solamente las soluciones o abordajes legales, sino además de ellos, o incluso cuando no los haya legales, sí hay en cuanto a acción política de gobierno, ¿no? Creo que también el protocolo ha contribuido a definir mejor qué es una amenaza. Ya no desde el punto de vista, insisto, legal, hay muchas definiciones legales de qué es una amenaza, sino un punto de vista que aúna lo legal con lo operacional, con una definición que está orientada a actuar. Y creo que eso también es un aporte muy, muy importante, y me consta que no ha sido fácil porque hemos tenido también la oportunidad por nuestra parte de contribuir un poquito a crear este protocolo, y este ha sido uno de los debates interesantes desde lo filosófico a lo moral, a lo legal, a lo práctico, ¿no? Creemos también que el protocolo contribuye a crear un puente. Un protocolo, creo que es un protocolo que contribuye a crear puente entre muchas esferas de acción, ¿no? El puente creo que en este caso se crea entre las amenazas que se explicitan, las que se dicen, las que se comunican, por así decirlo, y las amenazas implícitas, que sería la promesa o por lo menos suposición de actuación grave, a un paso más grave todavía, contra los defensores. Digamos que, y como decía antes Viviana, ese puente que se construye entre una promesa de acción, si no se hace caso a la amenaza, y la amenaza misma, permite justamente apuntar a investigar quiénes son los perpetradores, o sea, quién emite esa amenaza, por qué se emite, y permite tirar de un hilo que, por supuesto, va a ayudar mucho a investigar desde el punto de vista criminal o penal, pero también desde el punto de vista de responsabilidad y rendición de cuentas en lo social y en lo político. Y además ese puente que crea el protocolo también es un puente hacia todas las múltiples acciones de estigmatización que también enfrentan quienes definen derechos humanos, ¿no? O sea, enfrentan amenazas de todo índole, enfrentan estigmatización, y el protocolo permite a ampliar la mirada de la amenaza para incluir también y hacer ver cómo está conectada con esas acciones de estigmatización, etcétera. Creo que también contribuye también y da una pista muy importante, creo que se ha dicho, pero quisiera destacarlo, a orientar a la necesaria acción que tienen que tomar autoridades cuando otra autoridad o una persona de gobierno o de una estructura de Estado emite amenazas, porque ya estamos ahí en un plano distinto. No es alguien aparte de, sino que es parte del gobierno o del Estado quien emite amenazas, y el protocolo permite perfectamente entender cómo se debe y se puede ambas cosas aportar a esto. Y finalmente quería comentar algo que creo que el protocolo de la esperanza también es muy importante porque contribuye con un enfoque diferencial, un enfoque de género, pero también un enfoque interseccional. Nos ayuda a ver las amenazas que suceden contra personas defensoras cuando se dan por supuesto. Quiero decir, defensores trabajan en entornos muy violentos a veces. Por ejemplo, en zonas rurales, en zonas de conflicto armado, en que la violencia es muy explícita al día y afecta a personas defensoras, pareciera casi normal, y creo que muchas personas acá hemos oído o vivido esto, es casi normal que te amenacen. Hay mucha violencia, es un entorno violento. Quien trabaja en zonas también periféricas en las ciudades son ambientes violentos, y parece que las amenazas están a la orden del día, pero no debería ser así. Entiendo que son a la orden del día, pero las amenazas dirigidas explícitamente contra personas que defienden derechos humanos
aun siendo parte de un entorno violento, han de ser consideradas como tal. E insisto, si hay una persona defensora relevante en una ciudad con un cargo relevante que es amenazada, puede que esa amenaza sea muy publicitada y se actúe sobre ella, o al menos genera una reacción. Cuando son las amenazas cotidianas que viven defensores que en situaciones que viven en situaciones de precariedad, en situaciones muy aisladas, en situación de pobreza, o que tocan temas realmente controvertidos en lo social, que parece que es normal que te amenazan, creo que el protocolo puede ayudar a fijarnos que ese enfoque diferencial debe ser también ejercido sobre quien recibe amenazas como parte de un entorno cotidiano y que no puede ser así de ninguna manera. En ese sentido, creo que hace un enfoque que ayuda a poner de manifiesto amenazas que reciben quienes los dan por supuesto o quienes lo viven como algo habitual y muestra el camino a actuar también para evitar estas amenazas. En ese sentido, creo que el protocolo de la esperanza es un paso también hacia una equidad en el abordaje de las amenazas y también por eso me parece muy importante. No tengo mucho más que aportar ahora. Agradecer de nuevo a CIGIL por toda esta iniciativa y este trabajo que han hecho estos años y quedar a vuestra disposición, como siempre, para cualquier cosa desde Protección Internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por los aportes. Gracias, Enrique. Del protocolo que han sido clave. Y gracias por poner ahora el foco en las barreras del derecho a defender derechos, el cómo las amenazas tienen esta barrera en este derecho tan importante que nosotras hemos defendido y seguiremos defendiendo. Y por ayudarnos también a entender el porqué de las amenazas, las agendas que están detrás, las agendas de poder que están detrás de los actores que amenazan. Ahora me gustaría darle la palabra a Girley Velasco Garrido, que es una defensora de derechos humanos colombiana, que ha enfocado su trabajo en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y quien acompaña a mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia. Es un placer tener a Girley con nosotras, así que Girley, te paso la palabra. Buenos días. De antemano, pues quiero agradecerles infinitas por este espacio, por esta oportunidad. Hago una breve presentación. Yo soy Girley Velasco. Represento a muchas mujeres víctimas de violencia sexual. Soy sobreviviente de violencia sexual acá en Colombia, donde a pesar de todo todavía la violencia sigue hacia nosotras, las lideresas y sobre todo las mujeres, pues la violencia sí que nos ha impactado fuertemente. He sido víctima de amenazas. Llevo 5 años luchando contra este tipo de violencia que alguien lo decía y yo lo escuchaba detalladamente, y es pues mi familia también se ha visto afectada por todo este tema de amenazas. No solamente yo como víctima directa, sino que toda mi familia. Me ha tocado abandonar el territorio, me ha tocado desplazarme muchas veces y que por lo menos tengo unas medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se cumple. Pues precisamente ya vamos para 2 años que me otorgaron las medidas cautelares, y aparte de esas medidas cautelares también de la mano vienen unas medidas integrales para poder seguir avanzando, para yo poder seguir trabajando, para yo poder seguir viva, se puede decir, pero no, nada se cumple. Pues el gobierno dice que todo depende de la financiación, y si no hay recursos económicos no se puede hacer absolutamente nada. Es la respuesta que siempre he recibido. Como les decía, soy sobreviviente de violencia sexual. Llevo aproximadamente 20 años como lideresa social defendiendo los derechos de las mujeres que también les ha tocado vivir la violencia, que han sido víctimas de violencia sexual, niñas, niños, hombres. También trabajamos toda la parte de derechos sexuales y reproductivos con mujeres que están privadas de la libertad, con mujeres trabajadoras sexuales acá en Colombia. Yo también estoy ubicada en una zona que es un poco compleja. Los Montes de María es una de las zonas que se ha visto más afectada por la violencia y que cada día duele decirlo, pero que cada día está creciendo más. Los grupos al margen de la ley en Colombia aún están presentes.
Y aparte de todo esto, de las amenazas, de los desplazamientos que me ha tocado vivir, del hecho de violencia sexual que también viví, también he sido víctima de estigmatización por, por el gobierno, por la alcaldía, por las administraciones que están en el municipio en el cual yo estoy ubicada. Pero a esto les resalto que no me he quedado como estancada en eso, sino que he seguido adelante, he seguido acompañando a procesos. Todos los días yo acompaño a diferentes procesos de las diferentes comunidades en la zona donde estamos ubicadas. Día a día lucho por salir adelante, por seguir viva, por mi familia, por el resto de mujeres que todavía siguen en silencio. Ser lideresa social no es fácil. La verdad es que no es nada fácil, y yo escuchando las intervenciones de cada una de las personas que han participado en este panel, a mí me parece importante, súper importante el protocolo de esperanza, porque en realidad se recoge todo lo que los defensores y defensoras de derechos humanos vivimos día a día. Es como si una de nosotras estuviera hablándolo ahí. Este es el vivir de nosotras, este es el vivir, este es la lucha. Se puede decir que yo me siento acogida por ese protocolo, me siento que mi vivir está ahí, siento que mi lucha también está ahí, y es agradecerles enormemente, agradecerles también por este espacio. Me gusta, me ha gustado escuchar el compartir de cada una de las personas, me ha gustado que me brinden espacio. Aquí les resumo brevemente lo que hago, el trabajo que hacemos. Soy la representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, y que a través de las amenazas no me he visto también afectada directamente yo, sino que toda la asociación, las mujeres en algún momento también han dicho: yo me quiero quedar quieta, no quiero que me vayan a asesinar, y es que uno siente que lo van a asesinar, y si nadie le presta atención, si nadie lo escucha, hay mucha gente que solo dice que estas amenazas pues son falsas, que nosotras no las inventamos. ¿Y quién se va a inventar unas amenazas tan fuertes como las que me ha tocado vivir a mí? Y bueno, ahí sigo agradecidas, y repito, me siento acogida por este protocolo, siento que la lucha y mi vivir ha quedado ahí también. Gracias. Muchísimas gracias, Gilei, por acompañarnos, por compartir tu historia, tu trabajo como defensora de los derechos de las mujeres, y mostrar cómo las amenazas, los riesgos tienen un impacto directo, inmediato y profundo sobre tu vida, la vida de tu familia y de las personas con las que trabajas. Pues esperamos que el protocolo realmente sea una herramienta también para tu protección, para la protección de las mujeres y las personas con las que tú trabajas. Nuestro último invitado del día de hoy, pasamos la palabra entonces al señor Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo es un activista por la paz, es un defensor de derechos humanos de toda una vida, es artista y ha sido galardonado con el Premio Nobel de Paz. Estamos muy felices de tenerlo, Adolfo, aquí entre nosotros, y pues el espacio es suyo para escucharle. Buenos días a todas y todas. Me alegro de poder compartir con ustedes y sumar el protocolo de la esperanza a tantas acciones que se vienen desarrollando en el mundo en defensa de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Yo soy un sobreviviente de las persecuciones, no solo en Argentina, sino también en Brasil, en Paraguay, en Chile. Nuestro trabajo central, si bien abarcamos muchas problemáticas en distintas partes del mundo, como África, el Medio Oriente, la situación palestina, en Irak,
pero nuestro trabajo central es América Latina. He escuchado todas las ponencias, las cuales comparto. Recuerdo a Berta Cáceres, pero también a Chico Méndez, por defender la floresta, fue asesinado. Y voy a ser muy breve así. Derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Tampoco los organismos de derechos humanos es para paliar el dolor de las personas. Va mucho más allá. Es un cambio de estructura, de pensamiento, de política, pero también un cambio cultural. Eso es importante. Si no tenemos una cultura de la paz, de las relaciones entre la persona y el pueblo. Y cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos del derecho de los pueblos. Esto que tratamos en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas en Viena, de que comprendan la importancia del derecho de los pueblos, que afecta a la colectividad y no únicamente a una persona. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los pueblos indígenas, lo que está pasando hoy con los conflictos armados. Y me voy a centrar en algunas cosas muy concretas. Lo voy a poner como ejemplo, porque hay gobiernos que se dicen democráticos, pero no lo son. El caso de Paraguay, Colombia, podríamos hablar de muchos países, pero me voy a referir al caso de Paraguay. Ahí fue asesinado hace un par de años 2 niñas de 11 años, Villalba, hermanas. Las disfrazaron con equipos de guerrilleros y hablaron de un enfrentamiento, los falsos positivos como en Colombia. Tenemos secretariado permanente en Paraguay, estamos en 11 países de América Latina. Enviamos misiones de investigación y fueron apresados los compañeros defensores de los derechos humanos y expulsados del Paraguay. Los responsables de ese asesinato son las Fuerzas Armadas, con la complicidad del gobierno de turno, el actual gobierno. También está la desaparición de una niña de 15 años, Luchita, que hasta el día de hoy tratamos de saber su paradero. No lo conseguimos. Y también fue una represión contra las organizaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta cosa? Que no es el único. Podemos hablar de Brasil, de Colombia, ya hubo quienes expresaron, hemos presidido comisiones de investigación a Colombia. Pero nuestra experiencia para defender a los defensores de los derechos humanos, generamos redes en distintos países y muchos de nosotros somos sobrevivientes gracias a la solidaridad internacional. Esto es lo importante. El protocolo Esperanza vamos a tratar de socializarlo en las organizaciones para ver de qué manera es un aporte. En la parte jurídica también venimos trabajando, no solo cuando hay tortura, desaparición de personas, en el medio ambiente, la megaminería, la represión brutal que sufren los pueblos indígenas. Pero esto tiene que ver con su cultura, su pertenencia, le quitan las tierras. Es una situación de desigualdad. Actualmente en Ecuador, recién me llamaron del Ecuador, la grave represión en Ecuador con muertes, cuando el movimiento indígena
la CONAIE, Pachacute y otras organizaciones tratan que se le escuche y al gobierno se niega. Por suerte, en este momento hay un diálogo. Entonces, los organismos internacionales, no me voy a extender mucho por el tiempo acordado, pero el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega siempre a destiempo cuando ya los conflictos están muy avanzados. La misma Naciones Unidas. Nos hemos golpeado muchas veces las cabezas en las Naciones Unidas y no hemos conseguido su participación o vienen muy tarde. Hubo algunas misiones en los momentos más duros de las dictaduras, pero estamos tratando de fortalecer la acción jurídica. El caso de la Comisión, la Asociación Americana de Juristas, los abogados que tenemos muchas veces con riesgos en su profesión y nuestros propios abogados. Entonces, no hay todavía mecanismo jurídico de protección a los defensores de derechos humanos y con los periodistas. En este momento estamos lanzando una acción internacional para la defensa y la libertad de Julian Assange. Y hay en muchos medios periodísticos, estamos en contacto con la FELAP, las víctimas de los periodistas, pero también los defensores por el medio ambiente. Entonces, estamos en camino, no tenemos recetas en esto. Así que bienvenido todos los aportes que se puedan hacer, porque esto es sumar voluntades y tenemos que ir buscando la acción jurídica. Aquí en Argentina hemos logrado mucho por la acción jurídica para juzgar los crímenes de lesa humanidad. También el único país que lo hace a través de la justicia federal, de la justicia ordinaria, y no de los juicios ad hoc, como Nuremberg, Tokio. Hemos avanzado en esto. Recién ahora tratamos de que se pueda, y lo están haciendo aquí en la Argentina, los crímenes durante el franquismo. Si no hay sanción, hay impunidad jurídica. Y tenemos que fortalecer las acciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos muchas veces no está del lado del pueblo, sino de los intereses de los Estados Unidos. Ahí tenemos el secretario general Almagro, Luis Almagro, que el otro día el presidente argentino en Los Ángeles, en la reunión, le pidió directamente la renuncia. Y yo no sé por qué todos los organismos internacionales están en Estados Unidos. Desde el Fondo Monetario Internacional a la Comisión Interamericana hasta Naciones Unidas. Ahí lo anoté cuando el representante de Naciones Unidas explicó, Diego García, explicó sobre la situación de muchos países, pero se olvidó de Estados Unidos, que es uno de los grandes violadores de los derechos humanos y que tiene una total y absoluta impunidad. Firma todos los tratados internacionales, pero no ratifica ninguno. Creo que hay que cambiar muchas cosas. No tenemos la solución, pero tenemos la obligación de defender la vida de las personas y los pueblos. Entonces, el protocolo de Esperanza, bienvenido.
trataremos de profundizar, de compartirlo y ver de qué manera podemos sumar voluntades en defensa de la vida y en defensa de nuestros pueblos. Gracias por escucharme y mucha fuerza y mucha esperanza. Y como decimos en América Latina, hasta la victoria siempre. Thank you, Mr. Pérez Esquivel, for your remarks and commitment. Muchísimas gracias por sus comentarios y toda su vida defendiendo los derechos humanos. Ya no nos queda mucho tiempo para este evento. Solo quería agradecerle a todo el mundo en el nombre de CEGIL y la Protección Internacional. Queremos darle las gracias a todo el panel, que ha sido un placer compartir esto con ustedes esta mañana. Quiero darles las gracias a todos que se han unido a nosotros en live stream por Facebook y nuestros intérpretes por su trabajo increíble, y también les invitamos todos a los defensores, a los ONGs, los actores para utilizar este protocolo para la protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen fin de día.